Amigos, es un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, miércoles 15 de julio. Ya estamos listos como siempre para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías, y ya iniciamos inmediatamente con el acontecer noticioso del día de hoy. Y es que The New York Times reveló que Diosdado Cabello pasó de ser uno de los hombres más buscados por Estados Unidos a convertirse en un socio clave de Washington en la etapa política de Venezuela actual. El reportaje asegura que pese a la recompensa de 25 millones de dólares por su captura y a las acusaciones de narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos, la administración estadounidense ha optado por cooperar con el dirigente chavista y así tener información privilegiada. Según la investigación publicada por el New York Times, la relación entre Washington y Diosdado Cabello cambió radicalmente después de la intervención militar que derrocó a Nicolás Maduro en enero. El medio sostiene que la Casa Blanca decidió trabajar con figuras del antiguo régimen en lugar de apoyarse exclusivamente en los sectores de la oposición democrática para garantizar la estabilidad del país. Este reportaje afirma que Diosdado Cabello conservó el cargo de ministro de Interior y pasó de formar parte del triunvirato que gobierna Venezuela junto a la presidenta interina Delcy Rodríguez, al presidente del Congreso Jorge Rodríguez. De acuerdo con el diario, el dirigente chavista es el responsable de garantizar la seguridad, supuestamente, y la estabilidad nacional, además de promover la cooperación militar entre Caracas y Washington. The New York Times destaca que Cabello participó activamente en las labores de respuesta a los terremotos que golpearon Venezuela el mes pasado, trabajando junto a funcionarios estadounidenses. El medio revela que fue visto recorriendo zonas afectadas con el jefe de la Embajada de Estados Unidos, John Barrett, quien incluso le estrechó la mano y le dio palmaditas en los hombros durante un evento público. También señala que los generales estadounidenses sostuvieron reuniones con él y fueron fotografiados compartiendo encuentros antes del inicio de las sesiones. El artículo subraya que esta cooperación contrasta con el historial judicial de Diosdado Cabello. El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, mientras que fiscales estadounidenses lo acusan de participar en una red de narcotráfico y el Departamento del Tesoro lo sancionó por presuntos actos de corrupción. Además, organismos internacionales lo han vinculado con graves violaciones a los derechos humanos. Y es que de acuerdo con The New York Times, la decisión de Washington responde a una estrategia pragmática para mantener la estabilidad de Venezuela. El medio sostiene también que la amplia influencia de Cabello sobre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad lo convirtió en un actor clave para garantizar la gobernabilidad en el escenario posterior a la salida de Maduro del poder. También la Comisión de Derechos Humanos del Congreso escuchó esta tarde la audiencia para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Así es, representantes de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos denunciaron que cientos de personas continúan detenidas por razones políticas y solicitaron mayor presión internacional para lograr una transición democrática. Vamos a desarrollar esta información, y es que la audiencia titulada Human Rights in Venezuela, Status and Opportunity fue presidida por los congresistas Jane Payne McGovern y Chris Smith y reunió a representantes de organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, WOLA y el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation. Durante las intervenciones, los expositores denunciaron que en Venezuela aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos y advirtieron que las excarcelaciones anunciadas por las autoridades no han significado el fin de la persecución, ya que muchos de los liberados continúan bajo medidas restrictivas. Los participantes también alertaron sobre la continuidad de las detenciones arbitrarias, las denuncias de tortura y la falta de garantías judiciales, al tiempo que insistieron en la necesidad de mantener el escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país. Finalmente, las organizaciones solicitaron a Estados Unidos y a la comunidad internacional respaldar esfuerzos que permitan la liberación plena de los presos políticos, el desmontaje de los mecanismos
mecanismos de represión y el impulso de una transición democrática e institucional en Venezuela. Los testimonios presentados ante el Congreso estadounidense formarán parte del análisis que realiza la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación venezolana y las posibles acciones de apoyo a las víctimas de la represión y a la defensa de las libertades fundamentales. Bueno, y la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tineo, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que en Venezuela todavía hay 518 presos políticos. Durante su intervención, la activista aseguró que a pesar de las excarcelaciones registradas este año, persisten la persecución política, las detenciones arbitrarias y las denuncias de torturas contra quienes son considerados opositores a este régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez. Y es que Marta Tineo informó que durante 2026 un total de 795 presos políticos han sido excarcelados. Sin embargo, precisó que la mayoría de ellos continúa bajo medidas restrictivas como régimen de presentación, prohibición de salida del país u otras condiciones que limitan su libertad. La directora de Justicia, Encuentro y Perdón también advirtió que los anuncios oficiales sobre las liberaciones no pueden ser verificados de manera independiente, ya que las autoridades venezolanas no publican listados oficiales ni permiten el acceso a información completa sobre las personas excarceladas. Pero vamos a escucharla a ella directamente en su opinión. Organizaciones defensoras de víctimas como la que hoy represento encuentren espacio en este hemiciclo es un testimonio vivo del compromiso genuino con la democratización, la seguridad y la paz de nuestro hemisferio. Con un espíritu constructivo, valoramos los hitos alcanzados durante este 2026, la excarcelación de un número importante de presos por razones políticas y luego la promulgación de la ley de amnistía que permitió que otros finalmente vieran concluidos procesos judiciales ha representado un alivio. Sin embargo, como observadores independientes que habitamos el terreno, al evaluar con rigor técnico estos procesos, constatamos que siguen existiendo desafíos que requieren atención, particularmente en lo que respecta a la transparencia. Las listas oficiales de beneficiarios no han sido entregadas a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, ni puestas a la vista de defensores ni grupos de familiares, por lo que los anuncios oficiales no son verificables de forma independiente. Hemos constatado que 795 personas han salido de prisión política, pero solo una minoría obtuvo libertad plena por aplicación de la ley de amnistía. La mayoría de quienes han salido de prisión se mantienen con libertad condicionada y sometidos a procesos judiciales que violan las garantías al debido proceso. Reconocemos que las liberaciones han sido posibles gracias a sus gestiones y muestra resultados concretos en el desierto de una crisis de décadas, un punto de inflexión hacia la distensión que atesoramos responsabilidad. Nuestra documentación indica que hoy en Venezuela se mantienen al menos 518 personas privadas de libertad por razones políticas. Dentro de este universo hay historias, familias y ausencias con daños irreversibles. Paralelamente, el andamiaje institucional sigue cerrado a la fiscalización internacional, mientras persisten leyes que asfixian el espacio cívico y estigmatizan el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana. La construcción de Venezuela nos convoca a los venezolanos a ser artífices de nuestra propia realidad y es por eso que nos hacemos presentes ante este Congreso. Bueno, la organización Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que mientras exista una sola persona detenida por razones políticas y persistan los mecanismos de persecución, no podrá hablarse de verdaderas garantías democráticas ni respeto pleno a los derechos humanos en Venezuela. Amigos, de esta manera hacemos una breve pausa. En breve En la continuamos. próxima parte seguimos con mucho más. No se retire.